Cadal presenta Cuarto de Hora, tu programa semanal especializado en realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías. A más de un mes del doblete sísmico que sacudió a Venezuela el 24 de junio, los fallecidos han superado los 5.300 según el último parte oficial. Y por la cantidad de personas que un mes después aún esperan en los alrededores de algunos edificios, muchos calculan que aún quedan centenares de víctimas bajo los escombros. En los balances oficiales no se especifica si los cuerpos recuperados son de hombres, mujeres o niños, ni en qué sectores vivían. Tampoco se habla de desaparecidos. El contador aumenta cada día sin que esté claro en qué momento y en qué número se detendrá. Las personas que han perdido sus viviendas son más de 17.000. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregó los primeros 240 departamentos. Al mismo tiempo, impone medallas a perros y rescatistas, anuncia planes de reconstrucción e intenta gestionar el desastre bajo la tutela de Estados Unidos, en un país que ya vivía en un terremoto institucional y político desde antes de la intervención militar de ese país el 3 de enero. Para saber cómo está la situación en Venezuela y también para contarnos cómo circula la información en Venezuela, estamos en contacto con León Hernández, periodista, docente de deontología periodística e investigador del Instituto de Investigación de la Comunicación en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, y además se desempeña como analista del Observatorio Venezolano de Fake News. León, ¿cómo está la situación en este momento? Hay una sensación cuando vas a La Guaira y de alguna manera te consigues a las mismas familias o a un grupo de estas que desde el primer día acudió a tratar de conseguir a sus familiares aún allí. Hay campamentos transitorios, como los ha denominado el gobierno a estos refugios, en los que reposan las esperanzas de más de 17.000 damnificados. Y sí, ahora sí, tal vez hay una acometida un poco más organizada de la fuerza pública en orden de atender los retiros de los cadáveres de las víctimas fatales de este siniestro. Entonces, digamos que cosas que parecen a la vista como estáticas, detenidas en el tiempo, sobre todo algunos edificios en los que no ha llegado nadie y pareciera que es una foto inmediata después de los sucesos del 24, y otros donde se ve una evolución paulatina hacia una atención que todavía tiene demasiadas preguntas que resolver. ¿Cuál es el diagnóstico sobre las condiciones de habitabilidad, agua potable, salud en esos campamentos transitorios? Mira, ninguna obra por ahora de gran envergadura para restablecer el flujo del servicio hídrico a la entidad litoralense. Se llegan por cisternas, por donaciones, grandes volúmenes de agua potable para estas comunidades, pero sin embargo ya en las últimas semanas o en los últimos días esto ha disminuido. Recordemos que Venezuela, muchos corazones solidarios se sumaron conjunto con otras ONG y algunos cuerpos internacionales a hacer donaciones, pero estas han ido decayendo, lo cual genera preguntas sobre cómo va a ser la regularidad de estos servicios. Sí, hasta ahora hay comida, sí, hasta ahora hay agua, pero por ejemplo no se ha hecho la fumigación suficiente. Recientemente cuando estuve el sábado y hacía entrevistas, lamentablemente era testigo de la gran cantidad de insectos y moscas que hacían muy difícil la salubridad pública en esos sectores debido a la presencia de gran cantidad de enjambres producto de la descomposición de algunos de los cuerpos allí rescatados. ¿En qué medida es muy fuerte lo que estás contando? ¿Y en qué medida la logística estatal ha logrado cubrir la demanda real y dónde persisten los principales cuellos de botella, sobre todo para la entrega de insumos? Mira, a ver, hay un contraste que
deja ver que lamentablemente la respuesta es insuficiente desde el inicio. En lo institucional, primero la gran tardanza en las primeras 72 horas para acudir a buscar supervivientes y luego han colocado refugios, pero no han logrado dar cabida a todos. Y en algunos de los refugios, solo unos pocos, por ejemplo, el gobierno dio acceso a dos en los que tuve oportunidad de participar para el traslado como representante de la prensa internacional, colaboro para The Irish Times. Y, por ejemplo, vi dos refugios que albergaban a poco más de 200 personas que tenían ducha suficiente, tenían comedor, tenían triaje médico, tenían baños suficientes para la población allí contenida. Sin embargo, he visto que esta no es la realidad de los refugios y mucho menos de las personas que permanecen en carpas alrededor de los inmuebles en espera de sus familiares. Por ejemplo, te voy a citar en una avenida importante llamada Playa Verde, en Litoral, había una serie de por lo menos unas 200 familias, había menos ya la última vez que fui, que improvisaban los baños. Algunos han tenido que cavarlos, algunos han tenido que, literalmente hablando, acudir a escondidas a sus respectivos servicios personales, porque lamentablemente no están ni siquiera en censos aún de personas que reciben atención oficial y improvisadamente reciben sus donaciones de las comunidades y ciertas alcaldías locales. Esto habla un poco de una tragedia que dejó tanta cantidad de devastación que perdió la capacidad de ser hasta medida por el mismo gobierno. No podemos negar que, en efecto, hasta funcionarios públicos fueron afectados. El gobernador del estado Vargas, por ejemplo, declaró que admitía que la atención se había tardado por la muerte de la mitad de los directores de la gobernación. Eran 17 altos directivos de la gobernación del estado Vargas que quedaron bajo los escombros. Y esto limitó la atención en las primeras horas, limitó las comunicaciones en las primeras horas. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de personas que no han sido ni censadas ni registradas y que todavía permanecen allí en situaciones precarias. Ha habido entrega de carpas por parte de instituciones como el Samaritan Hospital, que es una institución de carácter religioso, cristiano, proveniente de Estados Unidos, y algunos otros campamentos de Brasil, México, que también se han abocado. Recientemente vimos la llegada también de ciertas ayudas nuevas de Colombia y de Argentina, lo cual se agradece por la gran cantidad de necesidad que se está viviendo allí. Iba a preguntar justamente por las familias censadas, si es que las hay, en condición de refugio o pérdida total, y si esas familias, si es que han sido censadas, han recibido algún tipo de solución habitacional definitiva o un subsidio de reubicación. Todavía no se ha informado de subsidios, sí se han hecho entrega, por lo menos Delcy Rodríguez utilizó un recurso que eran unos 200 apartamentos que están ubicados en Puerto Tiuna, se los entregó a aparentemente personas danificadas y en efecto algunos comunicadores constatamos que algunas de estas personas eran funcionarios de entes asociados al Estado que vivían en Vargas. Eso está muy bien, pero el tema es que son miles de danificados y todavía esperan por respuesta. Lamentablemente se ha anunciado tal vez algunas facilidades en materia de recursos, créditos, pero hasta el momento siguen estudios, no se ha anunciado nada concreto y las familias que perdieron sus casas todavía están a la espera de la posibilidad de acceder a estos fondos, por lo menos en la cantidad masiva que se necesita. Son más de 17.000 personas en esta situación. Me pregunto también por la destrucción de comercios y de industrias locales que han dejado a miles de personas sin su fuente de ingreso diario. ¿Hay algún auxilio económico, créditos, contingencia laboral que se están aplicando justamente para reactivar el comercio local en los municipios afectados? Lamentablemente no. En este sentido, hay digamos, una situación muy dubitativa. Este, hay, por una parte, anuncios de apertura de fondos, de alguna manera, fondos que van a estar siendo administrados también bajo tutelaje de Estados Unidos, pero en efecto, en lo concreto, la gente está buscando resolver como puede. El venezolano está
con una gran desconfianza en sus instituciones. Hay mucho resentimiento también por la necesidad extrema. Estamos hablando de personas que han tenido que alquilar maquinarias para poder romper platabandas en los edificios para recuperar los cadáveres de sus parientes y darles cristiana sepultura. Se colocó, por ejemplo, un cementerio llamado el Cementerio de la Esperanza, que ha albergado cualquier cantidad de cadáveres que no han podido ser reconocidos. Y esto a propósito de, en efecto, el miedo que tenían las personas de que fueran depositadas en fosas comunes. Afortunadamente esto no ha sido así, pero la sensación de inestabilidad por la soledad que ha visto el venezolano en la atención de esta situación ha dejado testimonios como, por ejemplo, una mujer que grababa en sus propias redes un video para decir que buscando a su familiar se había encontrado 3 cadáveres de personas calcinadas que había tenido que colocar en una bolsa porque prácticamente se deshacían, y estaba pidiendo que el Estado se hiciera cargo de esa bolsa. Que después entonces el Estado se hizo cargo de esa bolsa, pero en efecto estaba tratando de comunicarse con posibles personas que hayan tenido que ver con estas personas para decirles que había colocado 3 cadáveres que no eran reconocibles, calcinados, en unas bolsas y que ya estaban en el poder del Estado. O sea, ese nivel de improvisación en algo tan delicado es parte de la realidad cotidiana que se vive allá abajo en el estado eh, La Guaira. A ver, muy diferente tal vez a lo que podría haber sido un estado preparado en materia sísmica, en materia de rescate y prevención. Esto deja unas lecciones muy, muy claras de cómo se puede evidenciar un deterioro institucional que no ha sido promotor de soluciones concretas en momentos de gran precariedad como en este instante vive Venezuela. Aprovecho tu expertise en noticias falsas, sos analista justamente del Observatorio Venezolano de Fake News. Durante las primeras horas y durante las primeras semanas, te diría yo, del doblete sísmico, circuló abundante información contradictoria, rumores en redes sociales. ¿Qué falló en la vocería oficial para prevenir el pánico y qué canales formales se mantienen activos hoy para informar a la población? Que falló y que sigue fallando. Lamentablemente todavía hay gran, digamos, polución, contaminación en el ecosistema comunicacional con bulos asociados con esta catástrofe. Por ejemplo, por citar algo, en el primer día, eh, el 24, cuando a las 8 de la noche el Estado aparece por primera vez en vocería del ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, había pasado casi 2 horas desde el terremoto. Solo había habido un boletín de Fumbicia a las 6:40 para confirmar que había habido un doblete sísmico a las 6:04 de la tarde. Estamos hablando de horas críticas porque comienza la noche. Y es a las 8 de la noche donde aparece la primera intervención, que cuando da en primer parte admite que La Guaira es la más afectada y no dice más nada. Y dice, por ejemplo, que van a cerrar las llaves de gas y que mandaba a la población a la calma para permanecer de manera cívica y serena en los alrededores de las edificaciones porque podía haber réplicas. El llamado se limitó a eso. Estamos hablando de miles de personas que compartían cualquier cantidad de información curada con rumores. Y entonces surge un primer rumor orgánico, producto posiblemente de ficciones sobre terremotos en otros países, como Japón. Y aparece un primer rumor sobre un supuesto tsunami. Pues bien, Jorge, el 24 y el 25 hubo tanto rumor del tsunami que hubo voluntarios, inclusive familiares, que abandonaron corriendo hacia la montaña o subir hacia Caracas las labores de búsqueda porque había una inminencia, un temor de una inminente salida del mar que iba supuestamente a terminar de acabar con el litoral de La Guaira. Nunca sabremos cuántas vidas tomó ese rumor, pero seguramente esto contradijo y contrapuso la percepción de los rescatistas de que cada minuto cuenta. O
sea, en este tipo de cosas, cada minuto puede salvar una vida. En efecto, hubo muchos testimonios de personas que escuchaban cuando decían, viene un tsunami, me voy, nos vamos, espera que ya te vamos a rescatar, y de pronto escucharon cómo se apagaban otras vidas de personas que estaban. Es que esos contenidos apelan directamente a la respuesta emocional antes que al razonamiento analítico. Sí, y entonces ese rumor, Jorge, es desmentido por primera vez por el Estado el día 25. El Mm. día 25 en la tarde, noche. Tarde, 24 horas más tarde. Luego, la improvisación en las labores de rescate por parte de los voluntarios se prestaba a errores, de alguna manera, errores básicos en materia de prevención de rescate, como por ejemplo no comprender el síndrome de aplastamiento o el síndrome de compartimiento de algunos miembros, lo cual pudo haber provocado lamentablemente medidas como algunas amputaciones que han podido evitarse. Hay muchos amputados entre las personas rescatadas, personas que agradecen, no obstante, la encomiable y solidaria labor de los topos venezolanos. Después llegaron otros, pero una desinformación orgánica que también ha surgido tiene que ver con el miedo a que haya demoliciones antes de que se puedan rescatar los cuerpos de las víctimas. Lamentablemente, en la desesperación, muchas personas, ciudadanos, han apelado a sembrar alarmas de supuestas señales de vida donde ya no la ha habido. Mm. Entonces ha circulado también por algunas falencias de algunos colegas que de pronto han emitido avances sobre posibles posibilidades de vida, digo para la redundancia, y que de pronto al hacerlo han desviado la atención de los cuerpos de rescate, unidades médicas, a lugares donde sencillamente necesitaban una maquinaria, como en efecto llegó después, para romper la platabanda que no podían romper con las uñas y poder acceder a los cuerpos. Ese tipo de desinformación también ha corrido en las últimas horas. Ha habido desinformación política sobre fracturas de los jerarcas del gobierno, ha habido desinformación política sobre el retorno de María Corina Machado, que fue desmentido varias veces. Inclusive llegó a haber una desinformación audiovisual generada por inteligencia artificial que ponía en boca de Desi Rodríguez la supuesta versión de la muerte de María Corina Machado. Es decir, ha habido laboratorios de desinformación operando en medio de esta catástrofe que también ha hecho mucho daño en el ecosistema informativo y en la confianza, poca o mucha, que se tiene en las instituciones. Presiona la falta de sensibilidad. Ahora bien, frente al bloqueo de portales de noticias y el ecosistema mediático restringido en el país, cosa que sucedía antes y sigue sucediendo, ¿cuál es el canal más seguro para que el ciudadano verifique datos en medio de la emergencia? Mira, cuando tenemos un problema de estos, Jorge, donde hay un ecosistema informativo restringido y los medios emiten la información cuentagotas por algunas plataformas, lo único que puede hacer el ciudadano, y la recomendación que hemos dado, es que apele al cirujano de la información, que son los periodistas. Estamos en un contexto donde, por ejemplo, la situación que aparece en un inmueble conocido como las obras públicas presidenciales, que tenían varias torres y que se desplomaron la mayoría en La Guaira, cambia la situación del 24 con respecto al 26, con respecto al 1 de julio, con respecto al 12 de julio, con respecto al 25 de julio. Pero cuando hay falsas esperanzas de vida, de repente viene una persona inescrupulosa y coloca a rodar un video del 28 de junio como si fuera del 12 de julio o del 20 de julio. Es la misma locación, confunde, desinforma al traslocar la fecha. Entonces hemos estado llamando a que apele, así como cuando el ciudadano está enfermo, que va a ser operado quirúrgicamente, que ya no es el acetaminofén o el ibuprofeno, la molécula que le va a ayudar a solventar los síntomas primarios, sino que se trata de una enfermedad más grave. Bueno, dentro de la enfermedad grave de la desinformación, la mejor manera es apelar a medios nacionales o internacionales que se han abocado a la cobertura de esto, y también al criterio de compartir información
diciendo exactamente dónde se ubica en el momento del registro y exactamente a qué hora y en qué fecha ocurrió. Es la única manera más o menos de saltearse la censura que todavía hay en medio de circulación abierta. No obstante, hay emisoras de radio como Nuevo Radio que han hecho una labor encomiable a escala nacional. También hay algunos avances en materia informativa de canales como Televen y Venevisión, que a pesar del cerco de censura han levantado la voz en este caso, pero que en una escala de medios deprimidos no tiene la capacidad de cobertura. Entonces, sí, todavía el infociudadano, el que agarre el teléfono, ayuda, y sobre todo ayuda si toma en cuenta eso de comentar la fecha y la hora de manera correcta y el lugar donde lo grabó. Pero es complicado. O sea, y toma minutos verificar en medio de tanta desinformación que circula. León Hernández, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a la orden, Jorge. Lo mismo digo. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Nos reencontramos en la próxima. Chao. Cuarto de Hora, tu programa sobre realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías, es una producción de Cadal, quien te invita a formar parte de nuestra comunidad global a favor de los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, donando a través de www.cadal.org. Brinda tu apoyo a favor de la causa de un mundo mejor sin dictaduras.